Hola, esta es la ayudantía número 2 de Fundamentos de Economía. Está más que nada destinada para el control que tienen el lunes en horario de clases. Así que eso más que nada espero que les sirva. Recuerden que además de la ayudantía tienen que leerse los capítulos de 1 al 4 del Mankiw y el capítulo 1 y 2 del Gregorio. Así que eso. El 1 y 4 están destinados a mercado, oferta y demanda. Y el 1 y 2 del Gregorio está destinado a macroeconomía. IPC, PIB, todo eso. Voy a borrar esto, porque no corresponde. Ahí sí. Aquí están mis datos, mi nombre, mi correo, por si quieren hacerme dudas por el correo y hacerlo más formal. Mi número, por si quieren pedirme el link del grupo de WhatsApp. Aunque de todas formas, tengo el grupo de WhatsApp acá, así que cualquiera de las dos opciones es válida. Si no les sirve el QR, tienen el número y eso. Empecemos. Eh, Pregunta uno, y acuérdense que yo lo que hago es poner la pregunta, explicar la materia que se necesita saber para poder responder correctamente la pregunta y luego la respuesta, básicamente. En este caso, la primera es como pregunta-respuesta, al tiro. ¿Por qué? Ahí van a ver por qué. Ujú. Ya, dice lo siguiente. Explique la diferencia entre un desplazamiento de la curva de demanda y un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Una sentencia simple. O sea, no simple, sino que piolita. Entonces, ¿qué hay que saber, cierto? Primero vamos a partir con algo llamado función de demanda. La función de demanda podemos denotarla como una función QD, pero bien, demanda, vamos a hacer una función f que va a tener, por ejemplo, el precio del bien X, el precio de otro bien, o distintos precios de otros bienes, el ingreso de los consumidores, los gustos, el tamaño del mercado o número de consumidores que participan en el intercambio, entre otras cosas. ¿Ok? Esto es importante porque va a servir mucho para ver cómo se mueve o cómo se desplaza la curva de demanda, ya sea a lo largo o desplazarse en sí. Entonces, no sé si se acuerdan, o sea, quiero que antes de pasar, quiero que respondan, sin ya haber visto las otras ayudantías o sin saber, los que no sepan, ¿saben la diferencia entre cantidad demandada y demanda? Ahora se supone que la demanda son las personas que están dispuestas a pagar por un bien y la cantidad demandada es como la cantidad que se adquiere de ese bien. Perfecto, es eso. Entonces, como dijo su compañero, la cantidad demandada es el número de unidades adquiridas de algún bien o servicio. En cambio, la demanda es el grupo de consumidores en un mercado. Si dan cuenta, tengo destacadas las palabras importantes, por ejemplo, unidades y grupo de consumidores. Sirven para diferenciar o saber bien cuál es la diferencia entre ambos conceptos. ¿Está bien? ¿Todo claro hasta ahí? Recuerden que yo veo las interacciones en el chat y directamente con reacciones. Así que duda, consulta, pueden prender el micrófono. Ojalá sea si es que no tienen dudas al terminar la explicación o me interrumpen, no tengo drama. Pero eso. Entonces, voy a seguir. Entonces, el movimiento a lo largo de la curva, debido a que va a estar dado. El movimiento a lo largo de la curva de demanda es como una respuesta a un cambio en el precio estando los demás variables constantes. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo aquí mismo varía el precio del bien a estudiar, en este caso el de X, ¿cierto? Pero ninguno de las otras cosas únicamente se va a mover a lo largo de la curva, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el movimiento a lo largo de la curva está ligada a la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos acá. ¿Se dan cuenta? Tenemos un precio uno y una cantidad uno. ¿Qué pasa si yo bajo el precio al bien? Uy, se pixeleó.
¿Qué pasa si yo bajo el precio al bien estudiar? Claramente va a haber una baja en el precio, ¿cierto? Vamos a movernos a precio 2, pero va a aumentar la cantidad demandada, va a aumentar Q2. Entonces, en cuenta, el desplazamiento va a ser hacia abajo. Sube la cantidad demandada. Ojo ahí. No sé si se entendió esto. ¿Se entendió? Ya, perfecto. Ya. Voy a repetirlo de nuevo. Como saben, existe cantidad demandada y demanda, ¿cierto? Aquí la cantidad demandada es el número de unidades adquiridas de algún bien o servicio, y la demanda es el grupo de consumidores de un mercado, ¿cierto? Es la gente que compra el producto. A ver, un ejemplo de esto. Por ejemplo, hay una tienda que me vende, ponte tú, 10 paquetes de ramitas. Entonces la cantidad demandada, o sea, la cantidad demandada que yo voy a comprar de las ramitas son 10. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, somos 10 personas las que queremos comprar esos paquetes de ramitas? Nuestra demanda va a ser de 10. La demanda de ese producto va a ser de 10 porque vamos a ser un grupo de consumidores para ese producto. ¿Ya, claro, claro con eso? Ya. Ahora, existe algo llamado movimiento largo de la curva. Esto es una respuesta al cambio en el precio del bien que estamos estudiando. Ahora, volviendo al tema de las ramitas. Por ejemplo, si cambia únicamente el precio de las ramitas y no cambia ningún otro factor más, como por ejemplo el precio de las papas Lay's, de las bebidas, cosas así, únicamente lo que va a pasar va a ser un movimiento a lo largo de la curva de demanda. O sea, puede ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Y cómo puedes ver eso? Por ejemplo, ya, ahora las ramitas están súper caras, cuestan como 800 pesos el paquete. Aquí son 800, ¿cierto? Entonces con 800 yo, ponte tú, voy a vender 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Yo le bajo el precio. Digamos, lo bajo a 500, no sé, algo así. Esto puede aumentar a 7. Entonces, ¿se dan cuenta? Con un cambio en el precio en el bien a estudiar, o sea, las ramitas, la cantidad demandada aumentó de 3 a 7. Ahora, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo los tengo principalmente, o al inicio, 500 pesos. Vendo 7, pues, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si lo subo a 800? Va a estar acá. Mi cuerpo se desplaza hacia arriba, ¿cierto? Entonces puede tener menos cantidad demandada. Ahora sí, ¿se entendió eso? Ya. ¿Quieren que repita de nuevo? ¿O quedó mucho más claro que la primera explicación? ¿Todo claro? Ok. Sí. Si hay cambios en el precio del bien a estudiar, únicamente va a cambiar la cantidad demandada. ¿Ok? ¿A qué te refieres con símbolo de la demanda, Diego? Ah, es lo mismo. Es lo mismo, no te preocupes. Ahora, como les dije, hay movimiento a lo largo de la curva, ¿cierto? Pero también puede haber movimiento directamente de la curva, ¿cierto? Entonces, aquí claramente ocurre cuando algún determinante distinto al precio del bien cambia. ¿Se dan cuenta? Aquí se puede desplazar hacia el origen o hacia la derecha. Lo mismo. Por ejemplo, digamos que este es mi valor inicial, ¿cierto? Antes de seguir, ¿usted lo ven pixeleado o lo ven normal? Un poco pixeleado, pero tampoco tanto. Se entiende, ¿cierto? Se logra entender. Sí, sí. Ya entonces voy a seguir. Disculpen, no sé qué onda.
Ya, gracias. Entonces, digamos, nuestra curva inicial, ¿cierto? Va a ser la del medio. Ponte tú, como yo le dije, el mismo ejemplo de las ramitas, somos 10 en un inicio, ¿cierto? Digamos, somos 10, ¿cierto? ¿Qué pasa si la demanda de las ramitas dejamos de ser 10, ahora somos 7? La demanda se va a mover hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Qué pasa si en vez de 10, ahora somos 15? Se va a mover a la derecha. Ahora, ¿se dan cuenta? Yo les dije, a ver, exacto, lo que dijo por otro, por otro que me da risa el nombre, perdón. La cantidad demandada sí varía por una causal como el precio, mientras que el desplazamiento de la demanda tiene que ser por cualquier otro factor que no sea el precio. Exacto. Por ejemplo, aquí cambian los gustos, cambia el precio, ponte tú, de las papas Lay's. Si aumenta el precio de las papas Lay's, claramente va a aumentar la demanda de las ramitas porque va a ser mucho más barata que las papas Lay's. Si el precio de las papas Lay's baja por debajo del precio de las ramitas, la demanda de las ramitas va a disminuir, o sea, se va a acercar al origen. ¿Se entiende? Se desplaza porque aumenta la cantidad demandada del otro bien. Sí, Joaquín, sería un bien sustituto. De hecho, te voy a explicar una diapositiva más adelante. Pero eso. Y de hecho, lo que acabo de decir, Renato, también lo voy a explicar más adelante. Pero se desplaza porque aumenta la demanda. Ojo, o de aumento o disminuye la demanda. La cantidad demandada aumenta o disminuye únicamente si varía el precio del bien a estudiar, en este caso de la ramita. ¿Ok? Sí? Ya, perfecto. ¿Alguna duda o consulta con esto? O mejor dicho, ¿todo claro? Hice una pausa para tomar agüita. Ya. Entonces, claramente, ya les di la respuesta. Porque había que explicar la diferencia entre el desplazamiento de la curva de demanda y el movimiento largo de la curva, ¿cierto? Con la explicación, toda esa inmensa explicación que le acabo de dar, ya les di la respuesta. Entonces, quiero que alguien me prenda el micrófono o directamente por chat, no se peleen en sí, que me diga la diferencia con un ejemplo, si es posible. No se amontonen. La causa. Mientras voy aceptando a los que están uniéndose al grupo de WhatsApp. Sigo esperando. El desplazamiento de la demanda es por el precio, mientras que el desplazamiento de la curva era por eh, porque cambiaba algún determinante distinto del precio, ¿o no? Vas bien, vas bien. Me hizo un poco de ruido al principio, pero no te preocupes, la otra parte está súper bien. A ver qué hicimos en el chat. Subir de precio, bajar de demanda. Por otro, subir de precio, bajar de demanda. Por otro, ser alimento preferido en invierno, varía el desplazamiento de la curva de demanda. Ya, de nuevo. Entonces, en parte está súper bien lo que responder. Pero acuérdense, cambia el precio. Sí, en parte está bien por otros. Cambia el precio, puede subir la cantidad demandada o bajar la cantidad demandada. Cambia cualquier otra cosa que no sea el precio del bien que estamos estudiando, se desplaza la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda. A ver, ¿qué me dice Mariana? Por ejemplo, si te subo el precio de los completos, qué pena, me vas a comprar menos, por lo que va a disminuir la cantidad demandada. Exacto.
En cambio, si vienes tú con 5 amigos, me cambias el panorama y me aumentas la cantidad demandada, aunque mantenga el precio. ¿Sí? Eso es respecto al movimiento largo de la curva, ¿cierto? Aunque igual aumenta la demanda, porque va a cambiar los gustos de la gente, y sí, así que está bien, está bien, está bien. Por, no voy a leer eso. Ya. Pero voy a dejar de grabar un poquito y quiero ver si puedo arreglar el tema de la cuestión porque me da toque a mí. Verlo en la otra pantalla. Voy a dejar de grabar, o sea, pausar. Tengo un segundo. Ya se mantiene, ya no importa. Entonces, la pregunta 2 es similar a la primera. Explique la diferencia entre un desplazamiento de la curva de oferta y un de movimiento a lo largo de la curva de oferta. No voy a leer eso tampoco, perdón. ¿Qué hay que saber? Básicamente, lo mismo que el otro. Hay una función de oferta, Q de O, esto es una O, ojo, una O. Va a tener la cantidad ofrecida del bien O, el precio del bien, el precio de otros bienes relacionados, el precio de los factores productivos, la tecnología y el número de empresas en el mercado. Entonces, de la misma forma, la cantidad ofrecida, lo único que cambia es una palabrita. La cantidad ofrecida es el número de unidades vendidas de algún bien o servicio. O sea, digamos, yo soy un comprador, o sea, yo soy un dueño de un local y yo vendo 10 paquetes de ramitas. Eso va a ser mi cantidad ofrecida. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si justo al lado mío, a la izquierda de mi local, se gana otro local que también vende ramitas y a la derecha de mi local se gana otro local que también vende ramitas? Va a aumentar el grupo de vendedores de la ramita, ¿cierto? Entonces, eso va a provocar que aumente la oferta, ¿sí? O sea, eso va a ser la oferta, porque vamos a ver, vamos a ser un grupo de vendedores que vende ese producto. ¿Se entiende eso? Ya, prosigo. ¿Sí? Explica la diferencia entre un desplazamiento de la curva de oferta y un movimiento a lo largo de la curva de oferta. Lo mismo que la pasada, pero esta vez con oferta en vez de demanda. ¿Ok? Ya. Hay alguien con el dedito arriba, o sea, con el pulgar arriba. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué hay que saber? Ya esto lo expliqué recién. Uy, uy, perdón. Lo expliqué recién. Entonces, ahora viene, como les dije, en la oferta es muy similar a la demanda, pero obviamente cambia la forma de la curva. ¿Por qué? Porque la demanda parte desde el precio hacia abajo, en cambio la oferta puede partir desde el origen hacia arriba. ¿Cómo? Así, así. ¿Ok? Entonces, similar a la cantidad demandada, la cantidad, o sea, el movimiento a lo largo de la curva de oferta está ligada a la cantidad ofrecida, que quiere decir que el movimiento a lo largo de la curva es una respuesta al cambio en el precio, estando lo demás variable, o sea, constante, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo tengo las ramitas a un precio, ¿cierto? ¿Cierto? Ya, que se me cae el lápiz. Entonces, yo le subo el precio. Yo con ese precio voy a poder comprar más y voy a poder ofrecer más. O sea, mi cantidad ofrecida va a aumentar debido al aumento del precio en el bien. ¿Sí? Sí, lo tomaré como un sí. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo estoy acá, a este precio puedo ofrecer tanto. ¿Qué pasa si yo le tengo que bajar el precio?
claramente voy a tener menos plata para poder comprar menos paquetes de ramitas y voy a poder vender menos. Entonces, a un precio uno vendo Q1 y a un precio 2 vendo Q2. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? ¿O cambio el tipo de pregunta? ¿Quedó todo claro? Y veo un dedito arriba. Dos, tres, cuatro. Sí, se va, podría repetirlo. Ya, ya, de nuevo. Digamos, yo soy un vendedor, ¿cierto? Y vendo cierta cantidad de ramitas. ¿Ok? Digamos que a un precio uno yo puedo comprar cierto paquete de ramitas y puedo vender cierto paquete de ramitas, ¿cierto? Puedes tú con un precio uno voy a un mayorista y compro tantos paquetes que esos paquetes puedo venderlo, ¿cachai? Compro por mayor y a este precio, o sea, compro por mayor y a este precio yo los puedo vender, viendo si esta cantidad, ¿sí? ¿Qué pasa si yo aumento el precio de ese producto? Voy a poder comprar más para poder ofrecer más, ¿sí? Entonces, a este precio se me va a permitir ofrecer esta cantidad de ramitas. Caso contrario, ¿qué pasa si yo normalmente ofrezco esta cantidad de ramitas a este precio? Si yo le bajo el precio de las ramitas, en el mayorista voy a poder comprar menos ramitas de las que ya compraba. Entonces, a partir de este precio, yo puedo ofrecer únicamente esta cantidad de ramitas. ¿Se dan cuenta? Siempre uso la palabra cantidad, porque a eso nos referimos, estamos refiriéndose a la cantidad ofrecida. Eso. ¿Todo claro ahí? Ya. ¿Todo claro por otros? Me estás preguntando cuándo hay un desplazamiento de la oferta, al tiro voy. Se refiere a lo mismo que en la demanda. El desplazamiento de la oferta es ocurre cuando algún determinante distinto del precio, sí, Renato, cuando varía la cantidad es por el precio. Bien ahí. El desplazamiento de la curva de oferta ocurre cuando algún determinante que no es el precio del bien a estudiar cambia. ¿Cachai? Entonces, digamos, con el mismo ejemplo de la ramita de las papas Lay's. Esta es mi curva de oferta en un principio, ¿cierto? Ponte tú, aumenta el precio de las papas Lay's. O sea, disminuye el precio de las papas Lay's. Eso quiere decir que voy a poder ofrecer más ramitas. ¿Cachan? Porque la gente va a querer comprar menos papas Lay's, entonces yo voy a poder ofrecer más ramitas. Caso contrario, ¿qué pasa si disminuye el precio de las papas Lay's? Van a poder vender más los otros vendedores. Pero yo, ¿qué pasa? Mi demanda se me va a ver no voy a decir que porque estoy grabando y no puedo decir grabando. Pero eso, ¿se entiende? Ya, veo que sí, ya perfecto. Ya perfecto. Ya. Entonces, seguimos. ¿Y se dan cuenta? Les di la respuesta. ¿Por qué? Porque la pregunta me decía, explica la diferencia entre los dos. ¿Y qué acabo de hacer? Explicar la diferencia entre los dos. Esto es importante porque en los comentes ¿cómo decirlo? Hay pillerías. Directamente te pueden decir respecto a los tipos de bienes que cambia tal cosa.
sube el precio, quiere decir que aumenta la demanda, cosa que no es así, y cosas así, ¿cachai? Son pillos los profes para que se los comenten, por eso hay que leer bien. Por eso, voy a seguir. Qué rabia que se vea pixeleado, antes no pasaba. Obligado a volver a hacerlo yo en el notebook. Voy a volver a mandar el forms para que se anoten en la asistencia, por favor. Somos 70, 71, no, 70 personas sin contarme. Somos hartos. Ya. Pregunta 3. El precio de los pasajes en un bus aumenta para Semana Santa y los consumidores viajan más. Un analista económico en televisión indica lo siguiente. Esto demuestra que los pasajes en un bus son un bien given. Comente la afirmación del analista. ¿Está listo? ¿La leyeron? Léalo bien. Falso. Es falso, ¿sí? Lo vieron en otra ayudantía, la apuesta. Está bien, está bien, está bien. Pero sí, es falso. Le voy a explicar por qué. Ahora Kevin pregunta qué es un bien given. Vamos a eso. ¿Qué hay que saber? Hay distintos tipos de bienes. Y ahora les voy a explicar qué pasa en caso de que aumente la renta en base a ese tipo de bienes. Existen los bienes normales, aumenta la demanda de un bien, por ejemplo, alimentos o ropa costosa. Por ejemplo, yo puse estas zapatillas que son las Jordan 1 High UNC, me encantan. Ojalá tengas plata para comprármelas. Por ejemplo, ya, cuestan 200 lucas, porque más o menos por ahí ronda el precio retail. En, en precios y reventa está como 500 lucas. Cuesta 200 lucas. Mi renta, mis ingresos mensuales son de 150 lucas. En caso de que aumente mi renta, va a aumentar la demanda de ese bien. Entonces, por ejemplo, yo me aumenta mi renta a 300 lucas. Entonces voy a poder comprarme eso. Y como no lo podía comprar antes, voy a poder comprarlo ahora. Entonces, por eso es un bien normal. Lo mismo pasa con los alimentos. Por ejemplo, yo con lo que gano mensualmente, ojalá ganar plata ahora, eh, puedo comprar cierta cantidad de paquetes de azúcar, ¿cachai? O puedo comprar cierta azúcar. Si aumenta mi demanda, voy a poder comprar más de eso, porque es algo que uso harto. Y mientras más compro, más voy a poder tener de sobra. No, Isa, me pregunta entonces, la renta son los ingresos mensuales que tengo, Seba. E Isa me pregunta, entonces un bien normal es cuando aumenta la banda del bien. Sí, sí. Bien normal es cuando si te aumenta tus ingresos, aumentáis la demanda de ese bien. ¿Cachai? Caso contrario, ¿qué pasa? Si te baja la renta, baja la demanda de ese bien. Ahí sí, ya. Un bien normal son aquellos que, por ejemplo, si te aumenta tu sueldo, podéis comprar más de ese bien. Si disminuye tu sueldo, podéis comprar menos de ese bien. ¿Ahí sí? Ya, perfecto. Y si no ves la pregunta es porque me está preguntando por interno, por mensaje privado de Zoom. Ahora también están los bienes inferiores. No dije tu nombre real, dije que te llamas Isa. Bien inferior. Caso que aumente la renta, en un bien inferior disminuye la demanda de ese bien, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la comida rápida. ¿Por qué se pone como ejemplo la comida rápida? Porque es algo que entre comillas no cuesta tanto y es fácil de adquirir y también te alimenta. Pero, por ejemplo, yo gano mensualmente 10 lucas, ¿cachai? Me alcanza para la doble cuarto de libra. Una delicia. Pero, por ejemplo, después yo empiezo a ganar 100 lucas. Claramente, puedo comprar el, la doble cuarto de libra.
pero yo voy a querer comprar algo más gourmet. Ponte tú ir a un restaurante, me sale un gallo, ir a un restaurante, cosas así. Ir a un tenedor libre incluso, pero eso más que nada. ¿Se entiende? Bien inferior. Bien inferior son aquellos que si aumenta tu sueldo, disminuye su compra. Sí, sí, Garu. A ver, ¿esa definición es siempre la misma o es la definición del bien en caso de aumentar algo? Es en que, mira, si te das cuenta, yo puse tipos de bienes y puse que el caso de aumentar la renta. ¿Cachai? Todos los ejemplos que están aquí es en caso de que aumente la renta. Si quieren ver el caso de que disminuye la renta, es lo contrario a todo lo que está en rojo. Bien normal, si aumenta la renta, va a aumentar la demanda. ¿A qué te refieres con y si baja el bien? Reitero, si no les ven... si era lo contrario. Si baja la... Perdón. Si baja el sueldo, el bien normal va a bajar la demanda del producto que uno quiere comprar, del bien normal. En el bien inferior, si aumenta la renta, va a disminuir la demanda de ese bien. Si baja la renta, va a aumentar la demanda de ese bien. Porque como voy a tener menos plata en el bien inferior, voy a querer, o sea, voy a tener como opción únicamente la comida rápida. Si aumenta mi sueldo, la comida rápida va a dejar de ser una opción y voy a preferir restaurante, buffet, cosas. Literal, lo que dijo Ignacio. De hecho, yo tengo más adelante un ejemplo relacionado a eso. Sí, pasa, bueno, están dando ejemplos muy buenos. En un bien inferior sería tomar palpicapo. Y si tengo plata, ya sí. Eso mismo. Si bien inferior es el producto barato, los productos sencillos no difíciles de conseguir. También están los bienes neutros. Son aquellos que aunque incremento el ingreso, se quedan, la demanda permanece constante. Por ejemplo, yo en mi casa, independiente de cuánto gane mi papá o mi mamá, siempre se compra un paquete de sal o dos, nada más. Y eso dura 1, 2 o incluso 3 meses, porque la sal se usa muy poco. Entonces siempre voy a comprar lo mismo, a pesar de que aumente o disminuya la renta. ¿Cachan? ¿Se entiende eso? Al menos el bien neutro. Un poco más sencillo que los demás. No sé qué opinan. Ya, ese está más claro, ¿cierto? Lo básico, exacto. Ya, la grata es el exacto. Y también existen los famosos bienes Giffen. Y ojo acá, bienes Giffen son un tipo de especial de bien económico cuya demanda aumenta cuando su precio sube. Es raro, ¿cierto? Y puta, si se viera no tan pixeleado, esta era una chaqueta Louis Vuitton, porque hay gente que tiene plata y compra las cosas a pesar de que se hagan subiendo el precio. Esta chaqueta la vi no sé cuántos miles de dólares en un video. Pero eso es lo que pasa. Hay gente que son adictas a las cosas de lujo y a pesar de que sube el precio, la siguen comprando porque piensa que son, ¿cómo decirlo? No únicos, exclusivos es la palabra. Y sí, Marco, aunque no lo creas, hay gente que compra cosas a pesar de que siga subiendo el precio. Esto como que contradice la ley de la demanda, pero hay gente que lo hace. Literalmente pagar, sí, pagar la U. Pero eso, ¿se entendió? A ver, el Giffen es como cuando la gente es tonta y compra, aunque, es exacto, quedan, exacto, quedan estatus por su máscara. El Giffen es como cuando la gente es tonta y compra aunque no tenga el dinero constante. Sí, no. Diría que sí. Un ejemplo sería el agua, debido a que si sube su precio mucho, igual debemos consumirla. Buena pregunta. ¿El agua es un bien Giffen? Me dejaste pensando. No, pero se refiere al agua. No, pues, verdad. Gracias, Mariana. No, pues no aumenta la demanda, va a tener que consumirla igual.
El neutro del agua. Neutro, bien. Bien, se repitiendo entre ustedes. La luz también es neutro. Porque no te va a aumentar la demanda si sube el precio. Exacto. Grande por otro. Los celulares iPhone. Exacto, lo iPhone. Bien ahí. Los iPhone, si sube el precio, hay gente que lo va a seguir comprando. Ya, lo mismo todos los años, sí, exacto, es con el FIFA. Literal. Ya, pero quedó claro, ¿cierto? Se arregló! Ya, ven. Puta, la mufé. Ya. Falso, ¿cierto? ¿De verdad se ve peor? Ya. Falso. Ocurre que en estas fechas hay un aumento en la demanda por pasaje en buses y esto genera un aumento en el precio de equilibrio. Creo que esta es la respuesta completa directamente del costo. Déjeme ver bien. O quizá me equivoqué de respuesta. Déjeme ver qué anda besando, weón. Up, no dije nada. Manager. A ver, por ejemplo, la persona que compró el nuevo Bugatti Tenkaichi el Sparking Zero ya, a pesar que cuesta casi $110 la edición más cara, según lo que estén, ya sí. Eso mismo. Ya. El Matías se compró el coso, ojo ahí. Ya. Entonces, es falso. ¿Por qué? Porque la gente va a querer viajar más en la Semana Santa. Eso no quiere decir que sea un bien gifen, sino que la gente quiere viajar más y únicamente por eso aumenta la demanda. Eso. Aumenta el precio de equilibrio únicamente, pero no aumenta la cantidad de no aumenta la demanda. ¿Alguna duda con eso? No diría que neutro, o sí. Voy a pensarlo. Voy a pensar la verdad. Ya. Es falso porque no hay gifen. Porque literalmente no está aumentando la demanda por únicamente el que él aumenta el precio. Y sí, en parte sería inferior porque va de la mano con los gustos del consumidor. Porque perfectamente si te sube el precio puedes dejar de consumirlo. Obviamente, yo iba a viajar para Semana Santa con mi familia, pero ¿qué pasó? Sube el precio de los pasajes. Literalmente, no compramos pasajes. Eso, inferior porque, como dijo el Porotos, grande Porotos, debido a que si gano plata me voy en avión o me compro un auto. Exacto, eso. Ujú, exacto. Bueno, hiciste la idea de prevención de la empresa. A ver, más que neutro constante, Constanza sería inferior, por lo que dijeron los demás compañeros. No hay de qué. ¿Cuántos somos? 70. Alguien se fue. Fcita. Ya. Pregunta 4. En el mercado del bien Q, un aumento en el precio de un bien relacionado desplazará la curva de demanda hacia la izquierda. Comente. Ya. Vamos a ver. Ya. Oscar dice que es verdad. Por dice que es falso. Vamos a ver por qué. ¿Cuál de los dos? Spoiler es falso. ¿Por qué?
¿Qué hay que hacer? Uy, se me olvidó poner el que hay que hacer. Bienes sustitutos. Si sube el precio de uno de ellos, aumenta la demanda del otro. Los bienes sustitutos cumplen la misma función que el bien en estudio. Por ejemplo, en este caso vamos a poner de ejemplo algo para tomar. Vamos a diferenciar entre bebida y jugo. ¿Ok? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es comparar el jugo con la bebida. De aquí aparece la Luli ofreciendo jugo de naranja. Entonces, por ejemplo, sube el precio de las bebidas. Sí, no, por otros. Vamos a ver por qué. Tranquilo, tranquilo, no te apresures. Bienes sustitutos. Sustitutos. Si sube el precio de uno de ellos, aumenta la demanda del otro. ¿Se acuerdan que les dije que la función de demanda tiene muchos determinantes y o factores? ¿Cierto? Pero tranquilo. Calmación, calmación. Entonces, ¿qué pasa si sube el precio del jugo de naranja? Va a disminuir su cantidad demandada, ¿cierto? Eso quiere decir que la función de demanda de las bebidas no está variando su precio, sino que está variando la, ¿cómo decirlo? El precio de otro bien. ¿Cachan? Varía otro factor. Eso quiere decir que la demanda de la bebida aumenta debido a la subida del precio del jugo. No sé si entiende eso. ¿Y ahora sí, cierto? Ya, perfecto. Ya, ya. Al tiro, ya. Entonces, ese sería bienes sustitutos. Ahora, por ejemplo, otro tipo de bien sería las bicis y las motos. Ambas cumplen la misma función. Si sube el precio de las bicis, va a bajar su cantidad demandada, pero va a subir la demanda de las motos. ¿Qué pasa si sube el precio de las motos? Va a bajar su cantidad demandada y va a subir la demanda de las bicis. Lo mismo, por eso. Ahora, están los sustitutos y están los complementarios. Y ahora aquí para los alcohólicos, para los que les gusta el foro, que se dan cuenta va a ser una opción muy barata, es esto. Bienes complementarios en la demanda. El alza del precio de uno de ellos provoca la reducción de la demanda del otro. Para obtener algo es necesario consumir también del otro bien. Y aquí puse el ejemplo del tropical. Como saben, si por otro, el bien sustituto estaría relacionado más o menos con los inferiores. Bien ahí. Eh, como saben, o sea, como sabe, puede saber la mayoría o algunos, el tropical es una mezcla del Santa Elena, es vino blanco, con Kem, ¿cierto? Normalmente siempre se consumen juntos. Entonces, si sube el precio de la Kem, va a bajar su cantidad demandada, ¿cierto? Y como es complementario al Santa Elena, entonces va a bajar la demanda del Santa Elena también. Porque pónganse ustedes que siempre se consumen juntos, siempre se compran juntos. Lo mismo pasaría con el melón con vino. Como son bienes complementarios, si sube el precio del melón, va a bajar su cantidad demandada. Eso quiere decir que va a bajar la demanda del melón. Ahora, si baja el precio de la Kem, va a subirse cantidad demandada, por lo que la demanda del Santa Elena también va a aumentar. ¿Alguna duda o consulta con esto? Todo claro, ¿cierto? Ya, perfecto. Ujú, 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 ujú. Ya. Como están los bienes complementarios que se complementan entre sí, los sustitutos que se reemplazan, también están los bienes independientes. Bien. La variación del precio de uno de ellos no afecta a la demanda del otro. ¿Ok? 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 Eso quiere decir que, por ejemplo, tenemos la polera de fútbol, aguante la U, y el pan a masa. Una delicia el pan a masa. Claramente, si sube el precio del pan, no va a afectar a la demanda de las poleras de fútbol, ¿cierto?
Y si aumenta el precio a la prueba de fútbol, no va a aumentar, o sea, no va a variar la demanda del, literal, no va a aumentar la demanda del pan amasado. No varía entre sí. Aguanta la U. Pero eso, independientes, no afecta el cambio de un precio al otro. Pero eso más que nada. Ya, primer baneado. Ya. Pero eso, ¿alguna duda o consulta con esto? ¿Todo claro? Todo claro, ya perfecto. Ya. Sí, ya. Entonces, la respuesta a la pregunta que hice lo siguiente. El mercado del bien Q, un aumento en el precio de un bien relacionado desplazará la curva de demanda hacia la izquierda. Comente. ¿Es verdadero o falso? Incierto, ¿por qué? De nuevo la pregunta. En el mercado del bien Q, un aumento en el precio de un bien relacionado desplazará la curva de demanda hacia la izquierda. Comenta. Mm, Y- y- Dependerá si es complementario o sustituto, creo que sí, era, ¿no? eso. Sí, exacto. Va a depender de eso. Si claramente, si el bien es complementario, o sea, si el bien es sustitutos, va a aumentar la curva de demanda hacia la izquierda, ¿cierto? O sea, si la curva de demanda se va a mover a la izquierda del otro bien. En cambio, si es complementario, va a tirar para la derecha. No, pues al revés, al Consulta, revés, al revés. Dime, dime, perdón. la respuesta entonces sería falso o incierto. Falso. Falso, ya. Eso. Aquí está, por si te interesa. Ahí está. Falso, depende de qué tipo de bien. Bueno, Ujú, exacto. Acuérdense que para responder las comentes, aquí en yo copié y pegué directamente con lo que sería la ayudantía, pero para responder las comentes son tres pasos. Eh, eh, es verificar si es verdadero o falso o incierto. Incierto es que cuando te faltan datos, pero rara vez un comentario va a ser incierto. No, o sea, no, en las pruebas que he hecho yo, en las pruebas que he visto, no he visto ningún comentario incierto. Después, lo siguiente que tienen que hacer es explicar la materia que conlleva explicar que es un bien complementario, que es un bien sustituto, qué es lo que pasa cuando se complementa, cosas así. Y después, lo tercero es argumentar en base a la materia. Eso quiere decir, entonces, respecto a lo que acabo de explicar, es un bien complementario porque no se sabe tanto, tanto, ¿te caché? Estoy dando ejemplos. Estoy dando únicamente ejemplos. A ver qué me dijeron en el chat. Pero aquí directamente la pregunta iba ligada directamente a otros bienes, aparte de su precio. Veamos. Está ligada a un solo bien, ¿cachai? Pero claramente eh, ese bien tiene hartos factores, ¿cierto? Tiene su propio precio, tiene el precio de otros bien, la tecnología, los gustos, cosas. Entonces, eso, ¿cachai? A ver, Marco me dice por interno. Falso porque no va a ir a la izquierda. Espera un segundito. Dice, falso porque no va a ir a la izquierda, aunque si eso aumenta el precio, se venda, eso depende del producto. Sí, ahí te faltaría que dependería del tipo del producto, pero en teoría está bien. Ujú. Ya, pero todo claro con el ejercicio, o sea, con la pregunta. Sí, definición de complementario, aquí está. Ya, ya por eso. ¿Todo claro entonces? Voy a volver a mandar el formulario para que
Pero eso, voy a seguir entonces. Hasta crear la ayudantía, eh, hasta que termine. Si se quieren retirar, pueden hacerlo. Porque recién aún ni siquiera termino la ayudantía 2. Me falta la 3. Y la 3 un poco más larga porque hay un ejercicio numérico largo. ¿Ok? Sí queda grabado, no se preocupen. Estoy grabando. Y lo voy a subir apenas se convierte el video. Yo diría que hoy mismo. A ver, me preguntaron, ¿crees que el control va a ser solo de comentes o igual meten cosas donde tengamos que usar fórmulas nomás? Mira, es incierto. El profe no nos ha dicho nada a los ayudantes. Igual lo que puedo decir es que yo posiblemente tome el control junto con el profe en alguna sección en el bloque 2 y en el bloque 4. No sé en qué sección al tiro. ¿De 4 comente? Chucha, ya entonces va a ser comente. Si lo dice el profe, probablemente sea eso. Supe por ahí que el control va a ser de 50 minutos. Mira, Seba, yo lo que hago es grabarlo y subirlo al canal de Usach Premium. No sé si cachai ese canal donde hacemos ayudantía de nivel 1, 2, o sea, a veces 2, 3 y 4. Es una comunidad que hay de ayudantía, terrible bueno, que está como desde el 2022 y es sin fines de lucro. Entonces yo subo la ayudantía ahí y a su vez se la mando por correo al profe. Cuando el profe la subo virtual, no, quizá no le avise, pero tienen que revisar todos los días. Y mientras que no la sube, yo la tengo en YouTube. De todas formas, cuando él la subo virtual, yo no lo voy a sacar de YouTube. No soy tan cagado como para hacer eso. No se preocupen. Pero eso, ya. Entonces voy a seguir con la ayudantía. No sé qué falta. Ya. No me digáis, profe, por favor. Me da vergüenza. Todavía, ojalá ser profe en un futuro, pero no de econo, de mate o de ecua. Ya. Pregunta 5. Supongo que el mercado de la pizza tiene la siguiente tabla de oferta y demanda. Mira, ahora me gustaría que se vea claro. Y ahora, obligación. El precio va a ser de 4.000 y cuando el precio es de 4.000, una cantidad demandada de 135 y una cantidad ofrecida de 26. Y lo mismo para los demás. A 5.000, cantidad demandada, cantidad ofrecida. 6.000, 81, 81. Ojo acá, ojo acá. 7.000, 68, 98, 8.000, 53, 110, 9.000, 39, 121. Pregunta. Grafique las curvas de demanda y de oferta. ¿Cuál es el precio y la cantidad de equilibrio en este mercado? Se lo quita. Ya, ¿cierto? Entonces, yo, para obtener el equilibrio se hace cuando el QDO es igual al QD. Normalmente, en la unidad de competencia perfecta, te dan directamente una función de demanda y una función de oferta. Entonces, tú tenés que hacer es igualarlas, despejar P, y después de despejar P, obtener Q. Y así. En este caso no es necesario. ¿Por qué? Porque no lo dan con datos. Entonces, supongan ustedes que parte la curva de oferta, que va así, parte directamente del origen. ¿Ok? Y la curva de demanda va a partir de un precio P hacia acá. Entonces, este punto de acá, este punto verde, lo que va a hacer va a ser cuando, por ejemplo, el precio sea de 6.000 y 81. Y Q va a ser de 81. Y listo. Y esa es la respuesta. Literalmente, si el punto de equilibrio es ese puntito. Es cuando la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Fácil el tutorial, ¿cierto? Perfecto, perfecto, perfecto. Ya. ¿Todo claro con la? ¿Alguna duda o consulta? Profe, ¿podría mostrarme la tabla de nuevo, por favor? Sí. No me diga, profe, por favor. Gracias. Ya. Entonces,
aquí lo que hicimos es igualar la cantidad ofrecida con la cantidad demandada, ¿cierto? Si no fueran iguales a la tabla, en teoría no habría equilibrio. No habría equilibrio para eso. Porque sí o sí se tiene que cumplir que ambas sean iguales. ¿Cachai? Pero eso, ¿alguna duda o consulta con esta? ¿Todo claro? En el caso de que no sean iguales, no, no se podría. Entonces, voy a seguir. La B dice lo siguiente. Si el precio real de mercado estuviera por encima del precio de equilibrio, ¿qué llevaría el mercado hacia el equilibrio? Eso quiere decir que nos están diciendo qué pasa en el caso de que, ponte tú, tengamos acá, uy, voy a hacerlo con color, tonalidad de negra, ojo, porque no existe el color negro. Oferta, demanda. Y aquí está el equilibrio, ¿cierto? El equilibrio es cuando esto era 6 lucas y esto era cuando era 81, ¿cierto? Ya. ¿Qué nos decía? Si el precio estuviera por encima del equilibrio, o sea, ponte tú, lo tenemos acá, ¿cierto? Digamos 8000, ¿ok? Lo que puede pasar es que o el equilibrio puede moverse acá o puede moverse acá. Entonces, ¿qué habría que hacer para poder volver o para poder llegar de nuevo al equilibrio? Es lo que pregunta la pregunta. ¿Qué hay que hacer para poder volver al equilibrio? Sí, podemos bajar el precio o que la oferta disminuya. Exacto, podemos modificar cualquiera de las dos. Entonces, podríamos decir eso. Igual la idea es como dejar que tirarnos por únicamente una opción, que en este caso, si por ejemplo queremos, podríamos aumentar la demanda, pero, pero eso pasaría a ser un bien given. Entonces, si el bien given normalmente lo que hace es, eh, ¿cómo decirlo? Te contradice la ley de demanda. Entonces lo que habría que hacer es disminuir la oferta, aunque va a disminuir la cantidad ofrecida, pero eso. ¿Alguna duda o consulta? Ya, perfecto. Entonces, yo lo que voy a hacer es ver la C ahora, que es similar. Dice, si el precio real del mercado estuviera por debajo del precio de equilibrio, que llevaría el mercado hacia el equilibrio. Uy, entonces, lo mismo, para acá, ¿cierto? Ponte tú, aquí tenemos 6000 y aquí tenemos 81, ¿cierto? Pero ahora el precio está acá, el precio está acá. Ponte tú 4000. Entonces, el equilibrio puede estar acá o puede estar acá. ¿Qué recomiendan ustedes? Sí, aumentar el precio para poder llegar al equilibrio. Es eso. Literalmente ustedes mismos están respondiendo todo. Me alegra mucho eso. Eso quiere decir que entendieron la explicación de la materia antes del ejercicio. ¿Cómo se la... Anda, anda la Pep. Ahí va a ver la dificultad. Sí, el anterior, para poder llegar al equilibrio, podríamos subir la oferta.
también. O bajar el precio. Y aquí lo mismo, subir el precio o bajar la demanda. ¿Sí? La pregunta era, ¿cómo podemos hacer para volver al equilibrio si el precio real del mercado, o sea, el precio de equilibrio, baja? No, y la pregunta directamente es qué hay que hacer. ¿Qué podríamos hacer? No si hay que mover una curva a otra. Así como respuesta correcta, diría que podría ser cualquiera de las dos, Renato. No estoy muy seguro. De todas formas, quizás lo converse con el coordinador, porque la respuesta sí está muy ambigua. Puede ser cualquiera de las dos. En teoría es un caso válido si lo ejemplificáis. ¿Cachai? Pero eso. ¿Alguna duda o consulta? Antes de tomarnos una pausa de por lo menos 10 minutos, porque me está doliendo la garganta. ¿El profesor se quedaría así el gráfico y estaría explicado o hay que hacer otra línea transversal? No, pues otra línea transversal. Yo creo que aquí la hice. No, aquí no la hice, ¿cachai? Aquí como que la marqué y después la borré. Pero más que nada porque la respuesta se la quería dejar a ustedes. Quería dejarla como... Porque puede ser cualquiera de las dos formas. Por ejemplo, en este caso, aquí disminuiría la oferta. No sea la demanda. Pero en este caso, aumentaría la oferta. ¿Cachai? A ver, Oscar me dijo lo siguiente. La opción sería aumentar los precios, ya que está como la demanda está dispuesta a invertir 100.000 pesos. Anteriormente lo hacer si la inversión, ese tope es... Sí, podría ser una respuesta válida. Pero eso, ¿alguna duda o consulta? Ya. Voy a dejar de grabar por un momento, porque quiero tomarme una pequeña pausa, aunque sea de 10 minutos. Me duele la garganta. Grabar. Eh, ahí sí. Ya. Ayudantía 3. Esta ayudantía está dedicada para la parte de macroeconomía. Es la continuación de la ayudantía que hice hace unos minutos. Tomé un descanso. Bastante largo, la verdad. Pero eso, espero no tardarme demasiado. Entonces, para empezar, o sea, el final del comienzo, o el comienzo del fin, mejor dicho. Pregunta uno. Un aumento del nivel general de los precios siempre incrementa el PIB nominal de la economía. Comente. Para eso, antes de seguir, hay que saber qué es el PIB, ¿cierto? Ya están todos respondiendo, significa que se lo saben la respuesta. Le digo al tiro que sí, es falso. Primero, ¿qué hay que saber? El Producto Interno Bruto, o sea, el PIB, es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un territorio y en un periodo determinado. O sea, cantidad y tiempo. Ojo. El nominal es el valor de la producción de bienes y servicios a precios corrientes, mide la evolución de la producción y precios de bienes y servicios. O sea, vamos a tener una formulita que va a ser el bien I o producción I en un tiempo t, donde va a ser la sumatoria de I igual 0 hasta n de P sub I, t por Q sub I, t, donde el t va a estar dado por el año que se quiera estudiar. Por ejemplo, si son 3 años, 2000, 2001 y 2002, pongo psicólogo 2000, entonces sería 2000 acá. Entonces sería como bien uno en el año 2000 cada uno, más bien 2 en el mismo año y así. ¿Cuál es el PIN nominal, Poroto? El PIN. ¿Estás seguro que es PIN? Sí. Es que de hecho esto es PIB nominal. Precios corrientes, precios que se mantienen, que son los mismos precios, como que no varían.
O precios normales podría ser también, porque corriente es sinónimo de normal. Así es como lo podría ver yo. ¿Cómo al revés, Juan? Quizá me estoy equivocando. A ver, déjeme pensar bien. Que ando, viste, no debería haberme tomado el descanso. Y llego la mente en otro lado. A ver, voy a buscar bien. Sí, sí, tenéis razón, tenéis razón. Tenéis razón. El PIB nominal se calcula con los precios de cada año. En cambio, el PIB real se calcula con los precios únicamente de un puro año. O sea, mejor dicho, sí con el precio de un puro año. Y así yo me equivoqué. Entonces se calcula de la forma que les dije recién. Entonces, la respuesta es falso, como dijeron los demás. ¿Por qué? Sabemos que el PIB es el valor de bienes y servicios finales producidos a precios corrientes, y este depende tanto del precio como de la cantidad producida, por lo que la variación en una de estas variables afectará tanto el indicador, pero no solo, pero solo si la otra no la contrarresta. Por ejemplo, si sube el precio, claramente va a haber un aumento en el PIB, ¿cierto? Únicamente si la cantidad no la contrarresta. Por ejemplo, sube el precio, pero baja la cantidad, claramente se va a mantener y se va a contrarrestar antes y se va a mantener el PIB, o incluso puede disminuir, diría, ¿cachai? En cambio, si ambos aumentan, va a aumentar el PIB. Si ambos disminuyen, va a disminuir el PIB nominal. Si se mantiene claramente. Por eso. Quiero ver bien el tema de los precios corrientes, déjenme ver. Déjenme un segundito. Los precios corrientes son aquellos que se expresan en el valor monetario vigente en el momento que se realiza la medición sin ajustar por inflación. En otras palabras, reflejan los precios de bienes y servicios en el año o periodo específico en el que se observan, sin tener en cuenta cambios en el poder adquisitivo del dinero. Esto contrasta con los precios constantes, que ajusta las cifras para eliminar el efecto de la inflación y así comparar de manera más precisa el valor real de los bienes y servicios en distintos periodos de tiempo. Entonces, son aquellos que se expresan el valor monetario vigente en el momento en el que se realiza la medición sin ajustar por la inflación, porque hay precios que se ajustan por la inflación, ¿cachai? O por algún tipo de impuesto. Y eso. Esos serían los precios corrientes. Lo acabo de buscar. Mire, ChatGPT sirve. Yo busqué lo que hago precios corrientes, lo busqué por ChatGPT. No se los voy a negar, porque igual me entró en duda. Sirve si realizas un buen prompt. Y claramente sirve cuando no son ejercicios numéricos. Cuando son ejercicios numéricos, le decís, oye, te equivocaste y te va a hacer de otra forma. Y se va a equivocar solo. Sirve para la materia. Úselo para estudiar si de caso es necesario. Póngase ejemplos, pídale comentes y para estudiar. Por eso. Entonces, es falso porque, claro, si sube el precio el PIB nominal va a subir. Únicamente si la cantidad se mantiene o sube. Pero si baja la cantidad y el precio sube, la cantidad está contrarrestando el precio. Eso quiere decir que el PIB nominal puede no subir, puede mantenerse, incluso puede bajar. Por eso. ¿Alguna duda o consulta con el comente? ¿Cuál? ¿El de argumentar? O sea, el de contrarrestar las cosas. Sí, el argumento tiende como a ser con microeconomía, ¿cachai?
Pero en este caso como que no estamos hablando de un mercado en sí, sino que estamos hablando de los precios y la cantidad, no vendría siendo, ¿cachai? Como que te están diciendo que el PIB nominal sube si el precio sube, ¿cachai? El precio por año sube. ¿Dónde está la formulita? Si el precio por año sube. ¿Cuándo subiera? Yo cacho que apenas termine la voy a juntar con la otra, con el otro video, porque sin querer le di a detener grabación en vez de pausar. Eh, pero yo cacho apenas termine, apenas se convierte todo eso. Ten en cuenta, respondiendo a José, tenemos precio y cantidad, ¿cierto? Claramente, si sube el precio, o sea, si el precio mantiene y baja la cantidad, el PIB nominal va a bajar. Si se mantienen ambos, el PIB nominal se va a mantener. Y así sucesivamente. Y sí suena como un argumento para microeconomía, pero es válido. Pero eso, ya. Vamos a hacerlo más cortita de ayudantía porque igual tenemos unos cansados, me da la garganta. Pregunta 2. Si el número de personas desempleadas disminuye, es evidente que la tasa de desempleo debe disminuir. Comenta. Esta parte es de la clase 7 si no me equivoco. Ahí donde se habla de desempleo. No me acuerdo si la 8 o la 7 habla de desempleo. Pero, como todos los... uy, ¿cómo lo pusiste en destacado? Ya, pero sí es falso. ¿Qué hay que saber? Aquí tenemos un diagrama. Uy, se ve feo, ya no importa. Si lo... Ya. Donde tenemos población total, y la población total se divide en dos ramas, que va a ser la población en edad para trabajar, la PET, y la población que no está en edad para trabajar. En la población que está en edad para trabajar, lo dividimos como los inactivos y fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo se puede dividir de dos formas, ocupados y desocupados. Y a su vez los ocupados se pueden dividir en dos más, que son los cesantes y le buscan trabajo por primera vez. Y sí, sé que son cosas términos sin explicación, pero, y esto no, la explicación tampoco aparece en los PPT, pero yo me encargué de buscar qué significa cada uno. Población total. Se refiere al número total de personas en un país o región sin importar su edad laboral o condición laboral. La población en edad para trabajar es la parte de la población que está en edad legal para trabajar. Por lo general, incluye a las personas que tienen entre 15 y 65 años, aunque esto puede variar según el país. Uno puede trabajar, o sea, normalmente la edad legal en Chile es 18 años, pero puede trabajar como desde los 16, 17 con un permiso notarial de los papás. Así que en teoría sí debería siendo válido. La población que no está en edad para trabajar incluye a los menores de edad y los adultos mayores que están por encima de la edad laboral. No forman parte de la fuerza laboral, entonces los se descartan, naturalmente. Fuerza de trabajo, también conocido como población económica activa. En la categoría incluye a todas las personas que están trabajando o buscando activamente empleo. Se dividen en dos grupos. Los ocupados, ojo acá, ocupados y desocupados. Aquellas personas que tienen un empleo son los ocupados. Desocupados son personas que no tienen empleo pero están buscando trabajo activamente. Los inactivos se refiere a las personas que, aunque están en edad de trabajar, no forman parte de la fuerza laboral. Esto puede incluir a los estudiantes, jubilados, amas de casa o personas que no buscan empleo por otras razones. También están los desocupados. Dentro de la fuerza de trabajo, estas personas tienen empleo, o sea, no tienen empleo. Se dividen en dos subcategorías. Los cesantes son personas que han trabajado antes pero no están actualmente desempleados y buscan empleo. Y personas que buscan trabajo por primera vez son personas que nunca han tenido un empleo pero están buscando trabajo activamente. Yo, por ejemplo. Entonces, también tenemos, como estamos hablando de desempleados, dice que la tasa de empleo debe disminuir. Y si hablamos de tasa es porque es un porcentaje, ¿cierto? Y como un porcentaje tiene eh, su fórmula, ¿cómo decirlo? Respectiva. Entonces, la tenemos acá. La tasa de empleo es los desempleados partido por la fuerza de trabajo por 100. ¿Sí? Entonces, la tasa de desempleo puede aumentar aunque disminuya el número de personas desempleadas.
Y que nos preguntan, nos hacen la pregunta, si el número de personas desempleadas disminuye, es evidente que la tasa de desempleo debe disminuir. Y dice acá, realmente están diciendo que es falso por esto mismo, ¿cierto? Entonces, respuesta, falso. La tasa de empleo representa porcentaje de personas desocupadas en relación con la fuerza de trabajo, es decir, esto de acá. Por lo tanto, es posible que disminuya los desocupados, pero la fuerza de trabajo disminuya mucho más. De esta forma, la tasa de desempleo podría aumentar a pesar de que el número de desocupados disminuya. Eso. ¿Alguna duda o consulta con esto? Me está viendo la cabeza. No tengo lista de Spotify. Las busqué. Debería hacer una lista con todos esos temas. Pero que los quiera. Pero eso. ¿Todo claro? Ya. Resulta que la tasa de desempleo es la cantidad de personas desempleadas partida de la fuerza de trabajo. O sea, es... se ve feo. La fuerza de trabajo es todo esto. Todo esto. Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está? Y los desempleados son aquellos que no tienen trabajo. Por ejemplo, los inactivos. Lo que se refiere es que, si, por ejemplo, si disminuye la tasa de desempleados, es posible que la fuerza de trabajo aumente. Entonces, si la fuerza de trabajo aumente, puede ser que la tasa de desempleo aumente, ¿cachai? En vez de disminuir, como dice el comente. ¿Cachai? Lo de arriba es verdad. Únicamente si no va a depender de fuerza de trabajo. En cambio, como depende de la fuerza de trabajo puede aumentar. Lo que quiere decir que abajo se haga un número mucho más grande. Y si es un número más grande, claramente va a ir tendiendo más hacia el infinito, ¿cierto? Entonces la tasa va a aumentar. Juan, la fuerza de trabajo, ¿cómo se calcula? No toca no siempre. En este caso no nos están dando datos, pero te voy a hacer un spoiler. ¿Por qué? Porque mira, no mentira, esto no era. ¿Qué dice acá? Chucha. En línea, informado lo siguiente datos del mercado laboral. Mira, no sé mucho, pero dice fuerza de trabajo, 10 millones, ocupados, 9 millones, ocupados informales, 2 millones, y así, ¿cachai? Y así. Yo diría que este no lo voy a hacer en esta ayudantía, pero los voy a mandar a ver la ayudantía del semestre pasado porque lo hice. Más que nada para que se nos haga tan larga la cuestión. Pero eso, ¿alguna duda o consulta con esto? Ya, perfecto. Ya, ayudantía 2. O sea, pregunta 3. Dice, supongo que el mercado de la pizza tiene la siguiente tabla de oferta y demanda. Año, o sea, se dice año y bien. Año uno, 2 y 3. En el año uno el bien A tiene el precio 6, cantidad 5. Bien B, precio 8, cantidad 7. Bien C, precio 8, cantidad 8, ¿cierto? Ya, perfecto. Y lo mismo por los demás. Dice, calcular PIB nominal y el PIB real. Considere el año base 1. Ya. El PIB nominal sabemos que es la sumatoria, ¿cierto? Espérate. El PIB nominal es la sumatoria de I igual 0 hasta n, ¿cierto? De P y T por Q
y T, ¿cierto? Hoy se ve feo. De todas formas, si no logran entender esto, el- voy a subir al Drive el coso de... Sí, todo culpa de eso. Voy a subirles, además de lo que el PPT que estoy usando, les voy a subir la ayudantía que nos mandó el profe para que nos guiemos y en ese hay un video, o sea, de hecho, el mismo ejercicio hecho en un video. Y el video lo subió el coordinador a su canal. Y el canal del coordinador se llama Economía para Volar, por si quieren verlo. De hecho, ya después lo busco. Soy nominal es esto. Esta es sumatoria. Profe de cáncer. ¿Cómo se llama tu profe, Oscar? Sí, el con más cover, sí, también fue mi profe. ¿Qué nota podría obtendría si se me todos los PPT pruebas antiguas y no los libros? Es ambiguo eso, ¿por qué te digo? Porque es posible que te pregunten algo relacionado al texto y si no te leíste el texto, cagaste. Literalmente es como una prueba del libro, del lenguaje. Pues tú te ponen a leer la Divina Comedia, uno de mis libros favoritos. eh, y literalmente si te preguntan puta, ¿qué hizo Dante en el círculo de la lujuria? ¿Usted así, cachai? Y no te leíste el libro, cagaste, po. Pero si te viste, ponte tu video o cosas así, y no leíste exactamente lo del libro, no te lo puedes poner bueno completamente. Y así. Por eso, lean, lean. Ya. Entonces tenemos esto. Oh, qué baja que se ve así. Ya vamos a hacer la. Ya. Dominar entonces, para el año uno literalmente lo que vamos a hacer es multiplicar y sumar. Entonces sería 6 por 5, ¿cierto? Yo caché que para la próxima ayudantía podría hacerlo en Google Meet. No, aunque el profe ya tiene el link en YouTube, no, o sea, en Zoom no creo que quiera cambiarlo. Esperemos que. Pero de todas formas no hay ayudantía por otra semana, así que no se preocupen por eso. Las pruebas, las PEPs diría que tienen la misma dificultad entre sí. Ponte tú, si te ponía a revisar pruebas del semestre pasado, tienen cierta dificultad y esa dificultad es como que más o menos se mantiene. Pueden hacer un poco pruebas un poco más difíciles, un poco más fáciles, pero se mantiene la dificultad. Los controles no sé. Primer semestre que hacen control, son conejillos de India, aunque suena mal. Ya. Entonces, año uno 6 más 6 por 5 8 por 7 y 8 por 8. Entonces, calculadora donde la tengo, aquí está. Ya no importa. 6 por 5 más 8 por 7 más 8 por 8. 150. Es que no me está gustando el tema de la, de la, uy, se me fue la palabra, de que sea pixeleado. No me siento cómodo con enseñando así. Voy a hacer la A, le voy a juntar los videos y le voy a mandar el video que hizo el profe también. Así que lo siento. Voy a ver qué onda con el tema del Zoom, porque sé que el semana pasada, o sea, lo más bien, debe ser el tema del cambio de PC, supongo. El tema también puede ser aparte del internet, el tamaño de la pantalla, porque yo no estoy con monitor, estoy con tele por ahora. Y la de igual es grande, entonces se distribuye de otra manera. Pero eso. Año 2 4 por 5 más 5 por 5
más 6 por 6. Y esto es 20, 25, a ver, 81 creo. Es 20, 25, 45, 81. Y el C es, es 7, 7 por 10, 7 por 10, más 6 por 9, más 8 por 10. Uy, 204. Este es el PIB nominal. Ahora el real se hace de la siguiente forma. El- o sea, el real, perdón, se calcula de la siguiente forma. Para el real, uno debe mantener el precio del año base y lo único que va a variar va a ser la cantidad. ¿Qué quiere decir en este caso? Que, por ejemplo, si antes la fórmula era la sumatoria, uy, o el cero de precio de I t, ¿cierto? Por la cantidad I sub t, ¿cierto? A ver, PIB real es igual a nominal, pero es difícil que nos sirva para comparar el crecimiento. Sí, lo que dijo por otros es verdad. El PIB real es igual al nominal, pero la diferencia es que nos sirve para comparar el crecimiento o disminución del PIB nominal en porcentajes y se necesitan dos cosas para hacerlo. Uno, tener un punto de inicio o referencia, en este caso pues un año base. Y dos, mantener los precios y variando exacto mismo. Eso. Entonces, el PIB real lo único que hace es mantenerte el año. Por ejemplo, si tu año es el año 3, voy a mantener únicamente los precios en el año 3. Y así sucesivamente. Entonces, para el PIB real, lo que tenéis que hacer es literalmente lo siguiente. Dame un segundito. Entonces, para el año uno, dato, el PIB en el año uno, o sea, en el año base, o en este caso, en el primer año, el PIB nominal va a ser igual al real. Entonces, 6 por 5 más 8 por 7 más 8 por 8. Entonces sería 150. Ahora mantenemos el precio del año a estudiar. En este caso, como el año base es 1, para el año 2 el precio también va a ser el mismo precio del año 2, o sea, el año 1. 6 por 5 también, aquí es 8 por 5 más 8 por 6. Esto da 118. Y para el año 3, 6 se mantiene el 6 por 10, se mantiene el 8, 8 por 9, se mantiene el 8, 8 por 10. Y esto da 212. Qué rabia que se vea así. Ya, bro. Así se obtiene el PIB real. Se mantiene el año, o sea, el precio de un año para todos los años y se varía la cantidad únicamente. En este caso, se dan cuenta, aquí pues, se ve feo. Aquí el precio del año uno era 6, 8 y 8. Para aquí también. Aquí el precio del año 2 era 4, 5 y 6. Pero como se mantiene en el real el precio de un año base, del año base, en este caso el año uno,
El precio del año 2 también es 6, 5 y 8. O sea, 6, 8, 8. El de arriba. Y para el año 3 lo mismo. Si pusieran como año base el año 2, ¿cómo se calcula? El primer año debería mantenerse y los siguientes años con el del año 2, creo. No te lo puedo asegurar, porque es primera vez que me hacen esa consulta. Por eso, pero normalmente ponen como año base el primero. Pero eso, voy a dejar de compartir y de grabar.